Una interpretación más acertada se va a derivar siempre de que hayamos hecho bien hecha la tarea en la etapa anterior de la observación, habiendo prestado especial atención a todo lo que hayamos podido reunir de información en cuanto al lenguaje y en cuanto al contexto literario, contexto histórico y contexto cultural. Tomemos el ejemplo de Mateo 1:21, en el cual el ángel le está diciendo a José que no tema recibir a María por esposa, que porque el hijo que van a nacer es del Espíritu Santo. Y él le dice, llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando leemos en español decimos, se llamará Jesús porque él salvará. Pareciera que no tiene mucho sentido. Quedarme solamente con el español me va a dejar en un punto de la interpretación bastante corto. Yo puedo ver que la palabra ¿por qué? Ahí me está conectando el nombre de Jesús con la acción de salvar. Pero si yo voy un poco más hondo y uso herramientas en este caso como la concordancia Strong's, y yo les voy a dejar un enlace de la que yo uso normalmente online, no es porque sea la mejor, sino simplemente la que me acostumbré a usar, pero hay muchísimas. Y entonces cuando voy al griego encuentro que dice que el nombre de Jesús era Jesús en griego y que la palabra salvará en realidad es sozo. Entonces es un poquito como, bueno, ¿cómo así que se llamará su nombre Jesús porque sozo? Tenemos entonces que hasta este momento el lenguaje no ha sido de suficiente ayuda para que podamos comprender por qué se conecta el nombre de nuestro Salvador con su acción y con su identidad como Salvador. Vayamos entonces al contexto cultural, al contexto histórico. Sabemos que Jesús era hebreo. ¿Será que el lenguaje hebreo nos puede dar alguna claridad? ¡Wow! Aprovechando la evidencia externa disponible, encontramos que de hecho hubo padres de la iglesia que dijeron que el Evangelio de Mateo había sido escrito inicialmente en hebreo. Tenemos a Jerónimo alrededor del 392, donde dice que ese Evangelio fue primero publicado en Judea, en hebreo, y que se había conservado en la biblioteca de Cesarea, y que él había descubierto el valor de ese Evangelio escrito en hebreo a través de los nazarenos de Berea. Nazarenos era una forma como se les llamaba a los cristianos antes de Antioquía. Tenemos también el testimonio de Papias, que vivió entre el 60 y 130 después de Cristo y fue discípulo del apóstol Juan. Él decía que Mateo, él dejó escrito que Mateo inicialmente recopiló los dichos de Jesús en lengua hebrea, y aquí está la frase clave, dice que después de eso cada uno los tradujo como mejor pudo. Al día de hoy cada vez se han encontrado mayor número de manuscritos de este Evangelio de Mateo en lengua hebrea. Sin embargo, no vamos a desechar por ninguna razón los manuscritos griegos, porque ellos son la primera fuente en cuanto a la antigüedad. Los manuscritos más antiguos disponibles siguen siendo los griegos. Pero entonces, a medida que van encontrando estos en hebreo, pues aprovechemos esa herramienta y miremos qué luz nos pueden dar. Tenemos entonces que el nombre de Jesús en hebreo era Yeshua, y que la palabra salvar o salvará en este caso es Yoshia. De manera que el hebreo, ¿cómo quedaría? Dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque el Yoshia salvará a su pueblo de sus pecados.